materiales, procedimiento de soldadura y material de aporte. Las especificaciones técnicas, sobremanera cuando son muy extensas, conviene confeccionarlas en hoja formato A4 por computadora, pero deben de tener un código identificatorio que debe figurar claramente en el plano, a qué se refieren y ser provistas acompañando al mismo. ¿Mm? Bueno, nosotros sobre este párrafo 2 que está acá vamos a ir comentando a lo largo de los otros trabajos prácticos que hagamos, y este incluso del reductor de velocidad, muchas cosas. Incluso el trabajo práctico que viene ahora, que es el de viga principal que vamos a explicar. Materiales, el tema de las especificaciones, por ejemplo, que hay que indicar en los planos, las tolerancias. Fíjense en acá lo que dice, sin que el controlador deba efectuar sumas o restas para ello. En su momento explicamos el tema de que siempre hay que tratar de favorecer en los planos la utilización de cotas en paralelo, que uno no tenga que andar sumando para ubicar alguna geometría respecto a algún plano en particular de referencia, sino que cada dimensión tenga su propia cota, ¿no? Que no dependa de sumas. Y además para que no se vayan sumando los errores por las tolerancias, digamos, que tiene cada una de las cotas que vamos indicando en los planos. O sea que este párrafo 2 está bien resumido todas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los planos. Y lo de adelante, los planos deben confeccionarse APB. Uno tiene que, cuando uno confecciona el plano, no tiene que pensar en uno mismo, sino que tiene que pensar en confeccionarlo de manera tal de que digamos, tener el tema de empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y tratar de pensar, eh, digamos, de confeccionar todos los detalles que sean necesarios y las indicaciones correctas para que otra persona lo pueda entender al plano, ¿no? Yo siempre digo que un diseño mecánico, por más brillante que sea, que nosotros tenemos en la cabeza, si no lo comunicamos de manera correcta, ese proyecto está condenado al fracaso. Y la manera de comunicarlo de manera correcta es elaborando adecuadamente los planos de ingeniería que digamos, bueno, que nosotros como ingenieros tenemos que generar, ¿no? La documentación de ingeniería, los planos son, eh, para mí, la documentación de ingeniería número uno, digamos, a la hora de especificar un componente, una pieza, una instalación, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que pensar en redactarlos de manera tal de que la otra persona lo pueda entender, no nosotros mismos. En el punto 3 dice la lista de materiales conviene que sea confeccionada por computadora, aparte del plano del conjunto, sobremanera cuando se trata de series de máquinas, pues dada la proporcionalidad geométrica de los componentes de la serie, basta con un solo plano de conjunto para toda la serie. Ejemplo, serie de reductores de engranajes, que es el caso de nuestro trabajo práctico número 3. De hecho, digamos, en esta materia va a ser un requisito que la lista de materiales vaya aparte, en hoja A4 aparte, con el formato que acabamos de indicar recién, ¿no? Y que tenemos cargado en el Dropbox. Van a ver que después cuando cursamos proyecto, donde también tenemos que elaborar muchos planos, a veces, bueno, en el tema de máquina única, cuando uno elabora documentación o planos referentes a máquina única, ahí sí permitimos, nosotros en la cátedra, que, digamos, la lista de materiales vaya directamente en el plano. Y van a ver que, bueno, en algunos casos particulares hasta es favorable que la lista de materiales vaya en el plano, ¿no? Eso se los comento para el día de mañana cuando ustedes tengan que tomar una estrategia de especificar cómo va a ser la metodología de trabajo en cuanto a la elaboración de planos y listas de materiales, bueno, en las oficinas técnicas en las cuales ustedes estén a cargo. A veces en algunos planos, y básicamente solamente es aplicable a los planos de máquina única, ¿no? Cuando uno hace máquina única, es por ahí más favorable poner la lista de materiales en el mismo plano. Pero en los casos de máquina de serie, lo habitual es que la lista de materiales vaya aparte. Conviene que eso sea así, y es más fácil. Porque además la lista de materiales, como comentamos en las clases pasadas, tiene mucha información que alimenta al sector de compras e incluso al sector de organización de la producción de una empresa, ¿no? Por ejemplo, nosotros dijimos que la numeración que vamos a hacer en la lista de materiales no va a ser arbitraria, sino que cada pieza va a ir numerada en función de el orden de ensamblaje que tenga el conjunto mecánico que vamos a diseñar. ¿Mm? Bueno, ahí dice el ordenamiento, conviene realizarlo según la secuencia de montaje de la máquina, ¿no?
De este modo, difícilmente se olvida alguna pieza. Exactamente, o sea, difícilmente nosotros nos olvidemos de indicar alguna pieza en la lista de materiales. Y además, si ya hay una, digamos, una metodología de trabajo en la empresa, es probable que los montadores sepan, o digamos, de alguna manera se ayuden o tengan una idea mucho más sencilla del armado de la máquina, si saben de que el orden que está en la lista de materiales es acorde al armado de ese conjunto. Se propone el siguiente modelo, dice acá, ¿no? Y acá está el modelo que está indicado en el apunte SM01. Nosotros, digamos, antes teníamos que trazarlo, de hecho me acuerdo que lo dibujábamos en el pizarrón, incluso cuando en el departamento de mecánica habían pizarrones con tiza, nosotros, bueno, lo dibujábamos, indicábamos las dimensiones ahí, cada alumno lo, la armaba la lista de materiales. Hoy en día, ahora ya no, ya tiene armada, listo, es un documento estándar. Que de hecho así les va a pasar después en la vida profesional, van a ver cuando ustedes tengan que generar ingeniería para algún cliente o empresa en particular, van a ver que habitualmente el cliente ya directamente les da los formatos de sus empresas para que ustedes los respeten, digamos, ¿no? Si ustedes el día de mañana son una empresa de ingeniería. Bueno, acá dice A, T y C significan respectivamente almacén, taller y compras, marcando con una X donde corresponda. La lista de materiales sirve para organizar la producción. Acá tenemos la sigla ATC y también tenemos acá en el AutoCAD A, T y C. Eh, por ejemplo, todo lo señalado en A se maneja por stock crítico y el encargado de almacenes efectúa el pedido estandarizado de reposición cuando se alcanzó el stock mínimo del elemento en cuestión. Las piezas señaladas en T indican que deberán ser mecanizadas en taller, pudiéndose así planificar su producción. Y las piezas indicadas en C son aquellas que por su elevado costo no son normales de almacén, o que serán fabricadas por terceros. Con lo cual, se indica al departamento de compras las necesidades de esos materiales para la producción de las máquinas. Bueno, ¿qué iría en la parte de A? Y eso va a depender un poco de la empresa en particular donde estemos trabajando. En el caso, digamos, adecuándonos al trabajo práctico que estamos haciendo nosotros de reductor de velocidad, si suponemos que somos una empresa que fabrica series de reductores de velocidad, y quizá por ahí convenga tener en stock crítico los tornillos, la tornillería, ¿no? Tuercas, rodamientos pequeños, tal vez, más que nada para digamos, los tamaños de la familia de serie que son más pequeños y que tienen más salida al mercado. Es probable que nosotros tengamos un estudio realizado de cuáles son los tamaños que más se venden de la serie. Entonces, por ahí esos rodamientos más pequeños sí podemos tenerlos como stock crítico, digamos, ¿no? Rodamientos ya muy grandes, o medianos o grandes, ya quizá no conviene tenerlos como stock mínimo, porque si no tendríamos un montón de dinero parado, digamos, dentro del almacén que financieramente no conviene, ¿no? Entonces, es más, van a ver que quizá los tamaños más grandes de la serie de reductor, quizá los tengamos que trabajar a la hora de fabricar y a la hora de gestionar la compra de los componentes para su fabricación como máquina única. ¿Está bien? Porque son muy grandes y probablemente no todos los días, o incluso les diría hasta que no todos los meses o no todos los años, uno va a vender el tamaño de reductor más grande de la serie que tiene diseñado. Quizá uno lo tenga diseñado, tenga toda la ingeniería resuelta, pero cuando entra una orden de compra por el tamaño más grande de la serie de reductores, y bueno, esa provisión lleve un determinado tiempo, uno tenga que planificar la construcción de cada uno de esos componentes, uno tenga que planificar la procura de los materiales para la fabricación de los árboles, para la fabricación de los engranajes, etcétera, etcétera. Y al final la metodología de gestión de la fabricación de esa máquina más grande dentro de la serie, tal vez se maneja como si fuera una máquina única, no como una máquina de producción seriada. Recuerden que no es lo mismo hablar de máquina de serie que máquina de producción de seriada. Son dos cosas distintas. Uno tiene que ver con la metodología de fabricación y lo otro, máquina de serie, tiene que ver con que es una familia, ¿no? Es parte de una familia de máquinas con un tamaño
digamos, con diferentes tamaños ya establecidos, ¿no? Y que tienen una cierta semejanza o relación geométrica en cuanto a su forma. Hay, digamos, cuestiones similares de diseño entre los tamaños más chiquitos y más grandes, y además hay capacidades definidas, ¿no? Bueno, después dice los que tienen la letra T, bueno, eso significa que habrá que fabricarlos en el taller, ¿no? Y C son aquellos en que, digamos, directamente yo voy a tener que gestionar la compra de esos componentes. O sea que la columna, las tres columnas A, T y C sirven para la parte de programación de la producción, digamos, ¿no? Dentro de una empresa. O sea que nosotros en nuestro trabajo práctico, la idea es que nosotros pensemos cuál componente creemos que tenemos que indicarle que es taller, cuál va a ser para comprar y cuál vamos a tener en almacén. En líneas generales yo diría que taller van a ser prácticamente todos los componentes, compras podemos poner los rodamientos por ahí, salvo alguno que tenga reductores muy pequeños, y bueno, por ahí el más chiquitito de todos lo puede poner en almacén. Y la tornillería, quizá, uno pueda tener en almacén. Ojo que por ahí tornillos o esparros y tuercas de diámetro muy grande, tal vez tampoco convenga tener en stock en almacén, ¿no? Pero bueno, la idea es que ustedes hagan el ejercicio ese, piensen en su trabajo práctico y lo indiquen, ¿no? En todo caso, por ahí el profesor, cuando corrija la lista de materiales, le hará algún comentario en particular. ¿Mm? La letra F hace referencia al formato del plano. Vamos a directamente ahora al CAD, ¿no? La letra F hace referencia al formato del plano. Nosotros siempre usamos formatos A. Existen otras designaciones. Vieron que nosotros siempre usamos A4, A3, A2, A1 y A0. Hay unos formatos que tienen una letra B. Sinceramente ni los conozco, ¿no? Ni recuerdo sus dimensiones ni cómo son. Porque no se usan nunca. Así de simple. Por eso nosotros en la columna F directamente vamos a poner 4, 3, 2, 1, o estoy diciendo bien, ¿no? ¿Sí? 4, 3, 2, 1 o 0, dependiendo del formato del plano que corresponda a la pieza individual que está en cada ítem. Bueno, esto lo comentamos ya la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, nosotros pusimos ahí número 1, árbol veloz, porque decimos que es lo primero que vamos a agarrar cuando vamos a armar la máquina. Entonces ponemos denominación árbol veloz. Cantidad 1, porque tenemos uno solo, ¿ven? CNT es la columna de cantidad. Y le ubicamos ahí el material. Para el árbol veloz y para las ruedas, tanto de la primera como la segunda etapa, vamos a poner IRAM IAS 8620, que es el típico material que se utiliza para la fabricación de engranajes. Un material de cementado, templado y revenido para obtener alta dureza superficial sobre los flancos de los dientes y para obtener tenacidad en el núcleo de los dientes, en la base, más que nada, ¿no? Eso ya lo hemos comentado y además es algo que yo les pido que repasen un poco la parte de materiales metálicos, que lo vieron, vean las características de ese acero. Está diciendo algo. Ahí está Gabriel, está entrando. ¿Qué tal Ariel? Quiero decir, ¿cómo te va? Tenemos a Ariel, lo tenemos a Jorge, no sé a quién más, lo tenemos a Andrés, hoy. No, no tenemos a Andrés, me parece, pero no lo veo por acá. Bueno. Eh, bueno, eh, ahora igual van a ver que en la diapositiva, digamos, de diseño del reductor están los materiales para cada componente. No es que lo tienen que investigar ni nada, ya tienen todos los materiales para cargar, yo se los voy comentando. Entonces ponemos ahí el material. Fíjense que para rodamiento ponemos comercial, no ponemos el material, aunque ustedes van a encontrar el acero que se utiliza según la designación SAE para rodamientos, el número creo que era 52.100, si no me corrige Jorge, no me lo acuerdo de memoria, exactamente a la designación SAE habitual, digamos. Jorge, cualquier cosa, si usted quiere, se da audio y habla, me interrumpe. Bueno, fíjense en el rodamiento, acá dice plano número, ¿no? Y acá hay una sigla que dice NS, 753-345, normal estándar, significa eso. Eh, digamos, nosotros hemos definido los rodamientos, la designación que vamos a utilizar para cada uno de los árboles, ¿no? Acá hay una metodología de elaboración de la lista de materiales en la cual
supongamos que nosotros somos los fabricantes, ¿no?, de estos reductores. Y bueno, resulta que nosotros vamos a entregar un manual de mantenimiento con un plano básico, probablemente como documentación, digamos, dentro de la provisión del reductor, y nosotros no, el día de mañana, digamos, cuando ese reductor esté funcionando y se rompa alguna parte o algo por el estilo, y nosotros vamos a querer ser los proveedores, digamos, de esos repuestos. Entonces no nos conviene a nosotros en la lista de materiales indicarle al cliente ahí la asignación de los rodamientos en particular. Entonces, ciertas piezas que nosotros conocemos su designación y que nosotros, digamos, hemos realizado el trabajo de ingeniería de determinarlas en función de las cargas y las solicitaciones a las cuales están sometidas, por ahí podemos tomar la estrategia de poner un código interno de la empresa, ¿no? Como por ejemplo los códigos SAP, no sé si alguno escuchó hoy en día, que las empresas tienen un programa de gestión en el cual a cada elemento particular que utilizan para la fabricación de sus máquinas, le asignan a un código particular, que tiene que ver con la gestión interna de la empresa. Ese código particular después tiene una designación real del material. Por ejemplo, yo puedo tener un listado de códigos en el cual, bueno, el rodamiento del árbol veloz 22.207, por ejemplo, le corresponde el código interno de empresa NS753345, donde NS significa normal estándar. ¿Eso para qué es? Eso para, digamos, de alguna manera, no ventilar hacia el exterior, digamos, el know-how de mi empresa, la ingeniería, todo lo que yo pude determinar a la hora de diseñar mi reductor. Entonces le meto una sigla ahí. No pongo ahí 22.207, por ejemplo, en la lista de materiales. Eso van a ver que es bastante habitual, de no informar todas estas cuestiones referentes a los internos que tengo en el reductor o en cualquier otra máquina. Entonces, de esa manera, dejamos al cliente de alguna manera cautivo, ¿no? En cuanto a la manutención o al cambio de componentes, o a la intervención, mejor dicho, ¿no?, dentro de la máquina. Van a ver que eso es muy habitual en las empresas, digamos. Cuando yo, digamos, compro un reductor, y más cuando es una máquina muy grande, les estoy hablando por ahí en reductores chiquititos, no es tan importante, pero cuando el reductor es una máquina muy grande, dentro de una refinería, porque yo siempre doy el caso de la refinería, digamos, porque es el ejemplo que tengo más a mano, ¿no? Y hay que hacer una intervención grande dentro de una máquina, dentro de un reductor de velocidad grande, o de cualquier máquina, una bomba, un compresor o algo por el estilo. Difícilmente la gente de la refinería tome la determinación por motus propio de intervenir esa máquina. Habitualmente se llama al fabricante, digamos, ¿no? Y más si la máquina está en un periodo de garantía. Y bueno, en ese momento el fabricante intervendrá o hará la reparación correspondiente, o en su caso indicará los componentes hará la provisión, digamos, ¿no?, de las cosas que haya que cambiar o reparar. Entonces nosotros lo que proponemos es que pongan acá NS753-345, puse yo un número cualquiera, ¿no? Normal estándar, es un componente normal estándar. Otro componente normal estándar que ustedes podrían tener dentro de su reductor de velocidad, por ejemplo, podrían ser el visor de aceite, el taponcito de drenaje, por ejemplo, que tiene la caja, etcétera, etcétera. Bueno, en el árbol 2 me comí una cosa, el tema del número de plano. Fíjense que yo estoy poniendo el componente normal estándar, o la sigla de identificación interna de mi empresa, de ese componente en particular, en la columna de plano número. ¿Por qué? Porque ese elemento, el rodamiento, no va a tener plano. Entonces yo no indico ahí ningún número de plano. ¿Está bien? Ahora, los elementos que sí le correspondan plano, yo tengo que indicar ahí un número de plano de la empresa. Entonces, por ejemplo, cuando yo vaya a fabricar este reductor de velocidad, o vaya a hacer la gestión de la fabricación de este reductor de velocidad, yo iré a la planera electrónica, por ejemplo, con un sistema de la empresa, y con este código podré encontrar el número de plano que especifica la fabricación de este árbol veloz para este reductor de velocidad, que está indicado acá en la lista de materiales. Miren, ahora yo les voy a comentar la metodología que nosotros adoptamos en diseño mecánico, y en este trabajo práctico en particular, para hacer la asignación de los números de documentos. Cada empresa también tiene una normativa de cómo designa
a sus números de documento, la codificación que tiene cada documento. Nosotros en este caso hicimos lo siguiente, por ejemplo, para lista de materiales, bueno, primero acá en este cuadrito acá ponemos UTN-FRA, alumno, y ponemos el nombre del alumno. Bueno, ponemos reductor de 2 etapas cilíndrico helicoidal, porque va a ser el trabajo práctico, que va a ser la máquina que estamos vendiendo en este caso. Para los otros trabajos prácticos, acá pondrán el título del trabajo práctico que corresponda. Por ejemplo, viga principal, construcción tipo cajón, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Cuando terminemos de explicar el tema de la lista de materiales. Plano de conjunto número, va el plano de conjunto, número de plano de conjunto. Ahora lo vamos a comentar eso. Lista de materiales, por ejemplo. Lista de materiales va a ser código de la lista de materiales. LM, por ejemplo, de lista de materiales. R2, que significa reductor de 2 etapas. Reductor de 2 etapas. CHCL. CH significa cilíndrico helicoidal. CL es clásico. Los que tengan coaxil ponen CO, por ejemplo. Guión 450-28. O sea, lista de materiales del reductor de 2 etapas cilíndrico helicoidal clásico. Distancia entre ejes 450, relación de transmisión 28. Entonces, de esa manera, fíjense que la máquina quedó completamente definida. Yo sé de qué máquina específica es esta lista de materiales. Y es más, si mi empresa fabricara solamente reductores de velocidad, por ahí ni hace falta poner esta R. ¿Está? Ahora, si mi empresa tuviera varios negocios, que es fabricación de reductores de velocidad, no sé, bombas, etcétera, que existen empresas que tienen varios, Sumitomo, porque Sumitomo fabrica de todo, de las cubiertas de nuestros vehículos hasta barcos, pasando por reductores de velocidad y recipientes sometidos a presión. Entonces tienen varios negocios ellos. Pero si mi negocio fuera solamente reductores de velocidad, la R estaría de más, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que nosotros estamos adoptando acá desde el punto, digamos, didácticamente, para que ustedes aprendan cómo codificar un número de documento, pero eso es arbitrario de cada empresa, finalmente, ¿no? Entonces, de esa manera tengo acá codificada mi lista de materiales. Bueno, hoja 1 de... Esto siempre hay que ponerlo, yo esto hasta incluso siempre lo recomiendo que lo pongan en los parciales. Cuando uno hace un parcial, poner hoja 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, y así sucesivamente, las 10 hojas que ustedes hagan en los parciales, para que uno, digamos, no se pierda ninguna información. Y bueno, por ejemplo, en el número 1, ítem 1, árbol veloz, ponemos R2, CH, CL, reductor de 2 etapas, cilíndrico helicoidal, clásico, distancia entre ejes 450 milímetros, relación de transmisión 28-01, sería el plano 01, el del árbol veloz. En el plano del conjunto, podemos poner hasta acá nada más, miren, en el número de documento, ¿ven? Ahí donde dice R2CHCL-450-28. Ya con eso ya queda claro que es el plano de conjunto, no tiene ninguna otra información. Algunos chicos veo que le ponen 00 a veces, acá, como que es el plano 0. O si no, a veces se le puede poner una C adelante, de conjunto, de plano de conjunto. Pero la idea es que tenga una codificación en el plano. Una codificación propuesta es esta. Nosotros no vamos a hacer todos los planos del reductor de velocidad. Yo ya comenté, ya mandé un correo a todos los integrantes de la materia, a todos los alumnos, indicando cuáles son los documentos, cuáles son los entregables de este trabajo práctico, ¿está? Pero, por ejemplo, cuando ustedes vayan avanzando por acá y lleguen al árbol intermedio, por ejemplo, que no van a hacer el plano del árbol intermedio, ahí le van asignando igual un número de planos. Fíjense. 1, árbol veloz, es lo primero que agarro, ¿no? Después tomo el árbol veloz y pongo los rodamientos del árbol veloz, los monto en el árbol. Entonces digo, rodamientos de árbol veloz es la posición 2. Ese no le corresponde plano, es una pieza normal estándar, ¿no? Pongo NS y un número cualquiera. Y esta es la codificación interna en mi empresa de ese elemento comercial, para yo no divulgar esa información. 3, caja. Bueno, la caja sí le va a corresponder un plano de fabricación, y de hecho hay que hacerlo, es uno de los entregables dentro de este trabajo práctico. Entonces ponen ahí R2CHCL 450-28, o sea, acá me comí una C. Vamos a poner acá, C. 450-28-02, y así sucesivamente, 02, 03, 04, 05, 06, cada vez que yo llego a un componente
al cual le corresponde que le exista un plano, le pongo un número, correlativo directamente. Y acá el material, SAE 120, por ejemplo. Cantidad una caja. Y esa, digamos, todos los elementos de la caja van a estar en el plano del conjunto de la caja. ¿Está bien? En cuanto a la tapa, la tapa puede ir indicada directamente en el plano de la caja. Recuerden que la tapa de inspección del reductor de velocidad, sinceramente lo que conviene es hacer que sea directamente un recorte de chapa de 1/4 de espesor, no más de eso. Y los que tengan reductores muy chicos hasta podría ser un espesor menor. Es lisa, es plana. Yo he visto a algunos alumnos y yo no sé si no está mal en la diapositiva incluso. Creo que, a ver, eso justo me estoy acordando ahora, ¿no? Puede ser que en la diapositiva yo tenga dibujada una tapa como fundida, digamos, ¿no? No, está bien, tengo una tapa de chapa, plana. Bien, esto es un recorte de chapa. Es un recorte de chapa laminada en caliente, de 1/4 de espesor. Es lo que hace de tapa. Bueno, esta la pueden incluir en el plano, o si no, le corresponderá una posición aparte. Miren, acá está como una posición aparte, ¿ven? 35. Entonces, si es una posición aparte, hay que indicar en la lista de materiales y hay que indicarle un plano particular a esa tapa. Porque esa tapa para que cortarla, hacerle los agujeros, eh, para materializarla. Bueno, y acá vamos pensando después, a medida que vamos poniendo los números de plano, a medida que, recuerden, los elementos que no le corresponden plano, que son comerciales, por ejemplo acá rodamiento de árbol comercial, y bueno, habrá que ponerle un código arbitrario, código interno, y después tenemos que ir pensando si corresponde, bueno, el formato del plano, es muy probable que todas las cajas sean formato A1 o por ahí hasta A0. No creo que entren cajas en formato 2, no se llegan a interpretar bien todas las cotas, entonces acá irá un número 1. Para el árbol veloz, quizás si lo hacen prolijo, entra en un formato A3, entonces acá donde dice F irá un número 3, así ven. Copio esto acá, lo pongo ahí, y pongo 3. Y acá vamos a tener que ir pensando. Esto yo se lo dejo para ustedes para que lo trabajen y piensen, vayan pensando, y vayan imaginando qué convendría poner acá, ¿no? Yo acá puse para el árbol veloz, taller, porque lo tienen que mecanizar en mi taller, el taller de la empresa. Para el rodamiento del árbol veloz, yo supuse que quizás un rodamiento pequeño y lo puse en almacén. Quizás el rodamiento más grande, el del árbol lento, no, lo compre, yo hago una gestión de compra de ese rodamiento, no me convenga tener esos rodamientos en el almacén. O por ahí todos los rodamientos directamente yo los tenga y los vaya comprando en función de lo que vaya necesitando. ¿Está? Después, eh, si va a haber un elemento que lo voy a comprar directamente por reductor, que no lo voy a tener en stock como stock crítico, lo indicaré en la columna de compras, en la columna de C. Eh, eh, Observaciones. Acá vamos poniendo una letrita. ¿Ven? Por ejemplo, acá yo puse A. Entonces utilizamos la parte inferior de la lista de materiales para poner alguna nota o alguna información que sea, digamos, sustancial de ese componente en particular. Por ejemplo, cementado, templado, revenido, ponemos acá, por ejemplo, la dureza a la cual hay que llegar con ese cementado, templado y revenido. Hay un ejemplo de dureza en Vickers, en el apunte SM08 que pueden tomar ustedes, y el espesor de la capa cementada, por ejemplo. Fíjense en lo siguiente, ¿no? Si yo acá no pongo A y no pongo esa nota, es probable igual que esa información del tratamiento térmico que yo tenga que hacerle al árbol esté en el plano, como una nota en el plano, pero si yo lo pongo como una nota acá en la lista de materiales, el programador de producción puede gestionar también o puede programar dentro de su cronograma, ¿no? Dentro de su Gantt, el envío de esos árboles a un tercero para hacer ese tratamiento térmico, porque es altamente, por ahí yo en mi empresa no tengo un sector de tratamientos térmicos y quizá me conviene ese trabajo en particular terciarizarlo, por una cuestión financiera, por una cuestión de costos, ¿no? Entonces, si yo soy hábil de poner acá esa nota, el programador va a agarrar la lista de materiales nada más. Entonces, con la lista de materiales, sin la necesidad de que el tipo tenga que ir a ver el plano ese en particular, ya puede decir, hay una operación particular.
además de que yo tengo que comprar, por ejemplo, el material base para la fabricación de este árbol, que puede ser que lo tenga en stock, o como también puede ser que yo lo compre, ¿no? Directamente, que haga una gestión de compra de ese material, ya le estoy dando la información al programador de que tiene que evaluar en su schedule de fabricación el envío a terceros, para hacer un tratamiento térmico, por ejemplo. ¿Está? Entonces, ese tipo de información es bueno ir colocándola en este campo de observaciones y aprovechamos a utilizar esta columna para ir dando ese enfoque. Fíjense que es importante eso, ¿no? Porque no es solamente una cuestión técnica de decir, no, este árbol tiene que estar, digamos, hay que hacer cementado el temple, el revenido, a los efectos de que el diente resista, sino que hay una cuestión que va más allá de la parte técnica, que es la parte de la programación de la fabricación, ¿no? La programación de los tiempos, ¿no? Y no olvidarse de ciertas tareas, ¿no? De programarlas y de coordinarlas además, ¿no? Miren una cosa tan tonta como hasta coordinar un flete, por ejemplo. No sé si nada, mira, tema de la lista de materiales, así que estamos todos. Escuchamos esto. Este es un participantes. Bueno, eh, seguimos. Eh, estábamos acá. Bueno, bueno no sé, me parece los. Eh, a ver si me olvido alguna otra cosa más con respecto a la lista de materiales. Creo que no, creo que ya estamos con todo. ¿Está bien? La parte de observaciones, proyectó, aprobó fecha. Vamos a comentar el tema de los materiales. Acá. Ustedes van a ver que acá hay una hoja que indica cuáles son los materiales que vamos a utilizar. Digamos, esto ya lo expliqué, la parte de los rodamientos y la parte de las tolerancias. ¿Mm? Y acá hay una guía para los materiales. Fíjense, árbol piñón, Irán 8620, cementado, templado revenido, espesor de capa cementada 0,3 milímetros, dureza Vickers 530 y algo estaba indicado en el plan. Eso lo tienen como referencia en el SDM08, digamos. La dureza que pueden poner como referencia para el flanco, digamos, de cada uno de los dientes. ¿Mm? Para la caja vamos a utilizar fundición gris SAE 120. ¿Mm? Esa es fundición gris. Hay algunos reductores de velocidad. Ustedes pongan esto, SAE 120 directamente, no hay problema. Yo les comento que hay reductores de velocidad que hoy en día se fabrican con fundición nodular. La especificación, vaya, eso ya tienen que empezar a ir aprendiendo ustedes ahora a partir de este año. El tema de cómo mencionar adecuadamente la especificación de los materiales, ¿no? Eh, Ahí está Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo anda? Se nos ¿Todo fue bien? Jorge. Me cansé tarde. Está bien, no hay problema. Ariel está y Jorge, no sé, se fue. Se nos fue Jorge. Está Fernando también. Bueno, yo les voy a empezar a ir mostrando, a medida que vayamos avanzando con los trabajos prácticos, las especificaciones, cómo se especifican correctamente algunos materiales también, ¿no? Esto es un extracto de una norma en particular, la norma ASTM, lo vamos a ver bien cuando hagamos el trabajo práctico número 5 de piping.
ASTM significa American Society for Testing Materials, es, digamos, una de las normas más, uno de los entes normativos, mejor dicho, más difundidos en todo el mundo en cuanto a la especificación de materiales y ensayos de materiales. Las normas ASTM, a diferencia de las normas SAE, especifican productos. Se dice que las normas ASTM especifican productos. Fíjense que, por ejemplo, acá dice Standard Specification for Ductile Iron Castings, dice. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, cuando uno habla de SAE 1020, por ejemplo, cuando uno habla de SAE 4140, ahí no estamos especificando el producto, sino que ahí lo que estamos especificando es composición química. Y en función, y las propiedades de los materiales cambia bastante en función del tipo de producto terminado que uno tenga, ¿no? No es lo mismo un 4140, SAE 4140, laminado en caliente, que normalizado, que cementado, templado y revenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a depender las propiedades mecánicas en función de los tratamientos térmicos que se hagan. En ASTM, además, ciertos materiales se especifican en función, digamos, de producto, me refiero para algún elemento en particular, ¿no? Por ejemplo, hay normas ASTM para caños, hay normas ASTM para chapa laminada en caliente, hay normas ASTM para bridas, hay normas ASTM para tubing, por ejemplo, para tubos, ¿no? De señales. Por eso se dice que las normas ASTM son de producto. Una norma muy utilizada hoy en día para la fabricación de cajas fundidas pero con fundición nodular es esta A536. A536 y en particular uno de los grados más usados es este, el grado 654512. El 65 hace referencia a la tensión de rotura mínima que tiene que cumplir ese material una vez terminado. El 45 hace referencia a la tensión de fluencia mínima que tiene que cumplir ese material, y el 12 hace referencia a la elongación, que es una variable, una característica muy importante en las fundiciones. Las fundiciones no nodulares, o sea, las que son este tipo laminares, como la fundición gris, no tienen una buena elongación, ¿no? O sea, son frágiles. En cambio, la fundición nodular, en la cual el grafito se, digamos, agrupa, digamos, o se nuclea en forma de nódulos dentro de la matriz cristalográfica de la fundición, es mucho más, no diría maleable, ¿no? Pero tiene un poquito más de tenacidad y resiste más el tema de cargas de impacto, cargas dinámicas, cosa que la fundición gris no. La fundición gris, cuando uno le pega un martillazo, se rompe, se parte, tiene más tendencia a romperse, digamos, no es más frágil. A ver. Alejandra, no sé, no está más. De loco sí está más. No, ya lo puse, loco. Y Vingelis. Vingelis está grabando. No te puse para grabar a vos, de loco, ¿no? No, está bien. No sé por qué no puedo. Bueno. Bueno, simplemente eso, mencionar ese tema. Después, una cosa importante también es el tema de... bueno, ok, no era. Una cosa importante es el tema de, a ver, los materiales para la tornillería. Eso se lo voy a comentar, porque yo acá pusimos Iram Yas 1038 y tuerca Iram Yas 1010. Si ustedes se fijan, en realidad la forma correcta de... Uy, tío, está embrujada, pobre Eva, está recontra embrujada, güey. Vamos a darle mute, no sé por qué, algo raro. Si vamos al apunte SDM 009, vamos a encontrar una parte al principio del apunte donde están
las normas de todo lo que es tornillería, que es muy interesante eso. No me acuerdo si está al principio acá, ¿no? Acá, esta parte de acá, ¿no? Tipo de resistencia, designación de los tipos de resistencia. Esta DIN 267, hoy en día hay una norma ISO que la digamos, reemplazó, más moderna, pero bueno, todo el mundo conoce DIN 267, y acá están los tipos de resistencia de los tornillos. Los grados más usuales de tornillería, lo que uno tendría que poner en la lista de materiales a la hora de designar un material de un tornillo es, por ejemplo, DIN 8.8, ¿no? Entonces, de esa manera yo estaría definiendo claramente la calidad del material del tornillo que voy a requerir. Independientemente incluso hasta de su composición química, digamos, ¿no? Sino que el fabricante lo que hace es lograr que su tornillo tenga esta calidad, por ejemplo, 8.8. El DIN 8.8 es el tornillo más clásico, ¿está bien? ¿Qué significa 8.8? Bueno, el 8 significa que tiene una tracción mínima, una resistencia a la rotura, digamos, un ensayo de tracción mínima de 8.000 kilos por centímetro cuadrado, o más o menos serían casi 800 megapascales, y además que la fluencia de ese material, de ese tornillo, está en un 80% del anterior. Cuando uno, digamos, nombra este material, por ejemplo, 12.9, que es otra calidad habitual de tornillos, pero ya de alta resistencia, lo que está diciendo ahí es que el tornillo ese tiene que cumplir con una resistencia mínima a la tracción de 12.000 kilos por centímetro cuadrado, y la fluencia tiene que ser de un 90% de su resistencia a la tracción. O sea que son materiales que tienen poco periodo plástico, digamos, ¿no? Son extremadamente tenaces, muy, muy resistentes. Acá en la imagen se ve indicado cómo es la marca que uno, digamos, coloca sobre la cabeza del tornillo para identificar su grado, ¿no? Su resistencia, digamos, ¿no? Después hay otra normativa de tornillos muy famosa, que es la también de ASTM. Hay una norma ASTM que es ASTM A325, que también es para tornillos de cabeza hexagonal, con determinada rosca, ¿no? Ya sea rosca métrica, puede ser rosca UN o 8UN. Y la calidad de un tornillo A325, eso ténganlo presente, porque la calidad de un tornillo A325 o la resistencia es similar a un DIN 8.8. ¿Está bien? Y para las tuercas hay algo similar, que no... A ver. Ah, sí, acá está, los grados de las tuercas. El grado habitual es el grado 8 de tuerca, ¿no? Que dice tipo de resistencia de la tuerca. Grado 8. En general la tuerca siempre tiene una resistencia un poco menor que la del tornillo, y eso es a propósito, digamos, ¿no? Para que el tornillo sea lo suficientemente resistente, y, digamos, la tuerca, en todo caso, si algo se daña, que sea la rosca de la tuerca y no la rosca del tornillo, digamos, ¿no? Y la tuerca también va marcada. Entonces, para la tuerca nosotros podríamos poner grado 8, si quieren, en la lista de materiales. Y para el tornillo, DIN 8.8. Yo vengo acá a lista de materiales, entonces pongo, y lo vamos a anotar acá, miren, para que ustedes vean cómo se especifica. Tornillo, cabeza, hexagonal, que hexagonal para mí va con H, no sé, alguna vez alguien me dijo que iba sin H. Tornillo, cabeza hexagonal, largo, no sé, 75, cantidad, los que sean, no sé, 8. Ah, perdón, acá, tornillo cabeza hexagonal, por ejemplo, métrica 12. Métrica 12. Largo 75. Y acá vamos a poner DIN 8.8, por ejemplo. Esa sería la designación correcta. ¿Está bien? Y acá en observaciones, a los efectos del trabajo práctico con esto es suficiente, pero uno podría poner acá en observaciones si ese tornillo requiere algún tipo de revestimiento, o si tiene que ser negro, por ejemplo. ¿Está bien? El largo del tornillo siempre es desde la parte de abajo de la cabeza hasta la punta. Y una cosa que yo voy a comentar, que también nosotros no lo exigimos mucho en el trabajo práctico, digamos, ¿no?
Pero una cosa es la norma, digamos, una cosa es la designación del material del tornillo, y otra cosa es la designación de la forma del tornillo, ¿no? Si ustedes se fijan acá en el apunte, ¿no? El apunte, famoso apunte SM09, nosotros tenemos diferentes tipos de tornillos. Por ejemplo, acá dice DIN 601, DIN 7968, y eso tiene que ver con, este es muy famoso, el DIN 6914. Es todo un tema esto de los tornillos, porque nosotros acá tenemos asignadas, digamos, designaciones de DIN, ¿no? Son un poco viejas, pero bueno. Hoy en día hay designaciones ISO que son la equivalente a la DIN. Yo esto lo comenté varias veces, ¿no? Que ISO y las normas europeas, UE, están tomando, digamos, están generando nuevas especificaciones, nuevas normas, pero todas están en base a DIN, digamos, ¿no? Las normas que generaron los alemanes en su momento. Por ejemplo, acá tenemos DIN 6914. Cuando yo digo DIN 6914, me estoy refiriendo a esta forma de tornillo, a esta forma de tornillo. Entonces yo, por ejemplo, en rigor, ¿qué tendría que poner acá? Si quiero poner ese tornillo, el DIN 69. Tornillo, cabeza hexagonal, métrica 12, largo 75. Y en la forma, yo podría poner acá, DIN, ¿cuánto era? DIN 7914, creo que habíamos dicho, ¿no? 6914. DIN, no sé, ¿no? Eso por un lado. A eso se referencia a qué tipo de tornillo en particular. Y DIN 8.8 hace referencia al material. Es otra norma. Una cosa es la norma material y otra cosa es la norma dimensional. ¿Está bien? Para STM es igual, ¿eh? Para STM está A325, que es un material de tornillos, pero después cuando uno va a ASTM A325, va a encontrar que, digamos, a ver si yo lo tengo acá, se lo voy a mostrar. ¿Mm? Yo voy acá a STM. Si no tienen, yo se los voy a cargar todas estas normas. Estas son viejas, pero bueno, no importa. Sirven. Igual muchas de estas normas ya se pueden encontrar en internet, ¿no? Por ejemplo, ven, ASTM, A325. Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120 a 105 KSI Minimum Tensile Strength, ¿no? O sea, especifica ahí una resistencia mínima que va de 120 a 105 KSI. Tengan en la cabeza siempre que 14,22 PSI es igual a 1 kilo por centímetro cuadrado, digamos, ¿no? Como referencia. Entonces, si yo quiero saber esta resistencia en kilos por centímetro cuadrado de forma rápida, se dice 120 KSI, ¿no? KSI viene a ser 1000 PSI. Esto tengo que saberlo todos, de memoria es. El ingeniero mecánico tiene que saber todo esto de memoria sí o sí, digamos, ¿no? 120.000 dividido 14.22, esto me da 8.438 kilos por centímetro cuadrado. Yo sé que yo sé que uno no viene de digamos, cuando uno estudia física, matemática, uno dice, no, no hay que saber las cosas de memoria, sino hay que saber deducirlas, hay que comprenderlas, hay que tener el concepto. Bueno, no, van a ver que después en determinado momento ciertos números, ciertas formulitas que son muy básicas y ciertas conversiones hay que tenerlas en la cabeza de memoria. ¿Está bien? Por ejemplo esta, ¿no? Que 1 kilo por centímetro cuadrado es igual a 14,22 PSI. Y de esa manera uno puede hacer rápido las conversiones. Como sabemos de memoria que 25,4 milímetros es una pulgada. O como sabemos de memoria también que 10.333 milímetros de columna de agua es una atmósfera. Bueno, esta es la norma de tornillos según ASTM, A325, ¿no? Y cuando uno viene acá, por ejemplo, les pone como referencia roscas, ¿no? ANSI ASME estándar, ¿no? B11 te dice acá. Bueno, estas las roscas aplicables para estos tornillos, ¿no? Unified Screw Threads, rosca unificada. O sea, son otras normas de referencia que aplican para esto. Bueno, en resumen, A325 es un típico tornillo, DIN 8.8, otra típica calidad de tornillo que uno podría indicar en la lista de materiales. ¿Está bien? Eh, bueno. Bueno, la idea es quedarme en la lista de materiales de esta manera
En todo caso, siempre, digamos, los detalles finales, cuando ustedes se lo pasen al profesor que va a corregir, el profesor le hará un comentario adicional a todo lo que yo estoy comentando, en todo caso. Pero mi intención es que ustedes piensen, ¿no? Y traten de resolver la lista de materiales por su cuenta con estos, digamos, estos lineamientos básicos que dimos acá en la clase. ¿Está bien? Ariel, Andrés, no sé si quieren hacer algún comentario al respecto de la lista de materiales por las dudas. O Jorge, no sé si está por ahí. Si no, Andrés, Sí, ¿quieres hacer un comentario? yo ahí le puse en el chat privado. No, bueno, pero comente usted mejor. No, porque, ¿por qué no la serie de rodamiento y el retén? Es una discusión que tenemos todos los años. Ah, eso es por orden de su ex jefe. No, yo ya lo expliqué recién, en la parte anterior de la. No, pero no es la. Andrés, yo le expliqué a los chicos de que en las empresas, en general, siempre hay algo que es el código SAP de identificación de cada uno de los materiales que se utilizan para los componentes y que sirve para hacer la gestión de los materiales. Entonces, habitualmente, en todas las empresas hay un código que identifica a cada material estándar para facilitar su desarrollo. Y además, bueno, después la empresa esa va a tener obviamente un manual en el cual le va a asignar un código SAP a cada componente y ese código SAP va a tener la designación real de ese componente para que un comprador pueda gestionar su compra. Esa es la explicación que yo les di, no es la otra que usted habitualmente tiene en la cabeza. No. Yo más que nada justamente era para facilitarle la labor al comprador, ¿no? Y que él pueda, con el número de serie, Es que ya en realidad identifica el el componente. comprador, es que en realidad las empresas tienen su codificación de materiales y eso va un poco de la mano, digamos, de evitar que se prolifere el know-how propio de cada empresa, digamos, ¿no? Ah, sí, eso es de llano. No, Yo no por una conozco. cuestión, no por una cuestión de que no lo sepa el cliente, sino que para que no lo sepa la competencia más que nada, ¿no? El No, cliente por sí supuesto. se le va a dar la información correspondiente, pero el No, por problema es que supuesto la que es así. competencia sepa, imagínense que si usted sabe, justamente lo que nosotros no sabemos del reductor de velocidad que estamos diseñando son los tamaños de los rodamientos. Y nosotros utilizamos una metodología para estimarlos en función de un catálogo que conocemos. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos, como competencia de otra empresa, el tamaño de rodamiento que ellos utilizan en los árboles de un tamaño particular de caja, prácticamente le resolvemos la ingeniería y podemos hacer una ingeniería inversa y copiarnos. No, es correcto Entonces, eso. Yo el conocí resguardo de la información no es hacia el cliente, sino hacia nuestra posible competencia, más que nada. Eso es lo que yo le transmití a los chicos. No, yo inclusive conocí un comprador que le pidió cometa al, al que vendía los rodamientos, y el que vendía los rodamientos era amigo del dueño de la empresa. Bueno, pero No, nosotros es esas real cosas atrás eso. no, está bien, nada, sí, está bien. Bueno, moraleja, Es la, información demasiado profesional eso ya, eso la- que vayan no, aprendiendo no, los no. alumnos solos. Después de eso, sí. Moraleja de la patada que le dieron, todavía debe estar volando. Muy bien, Para matizar Andrés. un poco. Bueno, gracias. Profe, Sí, ¿puedo hacer una consulta? sí, cómo no. Así ya Em, pasamos al otro TP, ¿eh? yo estoy haciendo el plano de constructivo de la caja del conjunto, ¿no? Y Sí. tengo una duda si hay una tolerancia, porque yo no encontré en la SDM09, En el entre CM08, ¿eh? pero sí, es la distancia entre los árboles, A1 y A2, si llevan alguna tolerancia. sí, buena pregunta. Mirá, habitualmente estamos usando H7 de tolerancia para esos árboles. Pero voy a hacer un comentario con respecto a eso, digamos. O sea, vos agarrás, ¿qué es lo que haces? H mayúscula 7 estoy diciendo, ¿no? Te vas ponele que vos tengas, no sé, 160, como tuve yo en, en el ejemplo que hice en clase. Bueno, vamos y con 160 buscamos en la tabla de tolerancias qué le corresponde de tolerancia a H mayúscula 7. Y eso le ponemos en el plano. ¿Está bien? Ok, puede ser que esté entre 0 y un número, porque no me. Sí, es lo que eso yo lo expliqué, ¿eh? Cuando es Ah, ok. H mayúscula o H minúscula, el límite inferior o superior, dependiendo de que sea
eje único o agujero único, está justamente en la línea de cero de comienzo de las tolerancias. Y eso lo Bien. explicamos en otras clases. Tienen que leer el apunte SM09, la parte inicial de tolerancias. ¿Está? A mí lo que me interesa, más que nada, es que ustedes se den cuenta de eso, de que es necesario colocar a esa cota una tolerancia. ¿Qué tolerancia o qué valor exactamente? Yo digo que pongamos H7, es algo más bien didáctico. Pero esos datos son justamente know-how de las empresas, ¿está bien? Hay recomendaciones de ACMA que indican cuál es la tolerancia que se puede aplicar a la distancia entre ejes de los árboles. Piensen que eso es fundamental, porque de eso va a depender después de que los diámetros primitivos de piñón y corona realmente trabajen sobre los diámetros primitivos reales de piñón y corona que yo haya mecanizado, ¿está bien? O sea, la tolerancia de distancia entre ejes tiene que ver con la tolerancia que hay entre el eje del alezado de un árbol y el alezado del otro, donde yo monto los rodamientos. Entonces la tolerancia es fundamental, respetarla, y la información exacta de esos valores en realidad la saben los que son los especialistas de reductores de velocidad, ¿está bien? A los efectos didácticos del plano, a mí me interesa que ahí haya una tolerancia, y la tolerancia que vamos a usar es H7. ¿Está? Ok, muchas gracias. Nada más eso. O sea, el día de mañana, alguno de ustedes trabaje, por ejemplo, en Hillman. Hillman es una empresa muy conocida, es famosa acá de la zona de reductores de velocidad, y bueno, ellos tendrán ahí su tablita, digamos, secreta, donde están las tolerancias esas, y tratan de no compartirlas, digamos, ¿no? Porque eso tiene que ver con el funcionamiento correcto de sus máquinas, ¿no? Bueno, creo que quedó prácticamente todo explicado hasta acá. Si queda alguna duda, bueno, si queda alguna duda, en la próxima clase ustedes me interrumpen y vamos explicando lo que falta del reductor. La verdad que ya explicamos todo. Y como verán, tienen toda la información, chicos, ¿no? En el SM09, tienen la diapositiva donde están todos los temas de materiales. Vieron, yo por eso quise mostrar, hasta incluso en el apunte, hasta está explicado este tema de la lista de materiales, está explicado, yo se lo explico todo y hay que leer los apuntes, ¿no? Y va a ser parte de la materia que ustedes lean todos los apuntes que tenemos en el Dropbox, ¿no? Quiero hacer mucho hincapié en el tema de los apuntes que son recomendaciones, ¿no? Recomendaciones para el diseño de piezas fundidas, recomendaciones para el diseño de piezas forjadas, recomendaciones para el diseño de piezas mecanizadas. Todos esos apuntes van a ver que al principio tienen 2 o 3 hojitas en las cuales hay texto que es parte de la materia, es requerimiento de la materia que ustedes lo estudien, lo lean y lo estudien y lo sepan, ¿está? Y algunas de esas cosas vamos a ir nosotros mencionándolas a medida que vayamos avanzando con los otros trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora sí. No sé si quedó claro todo, alguien tiene alguna pregunta más, si no ya arranco con el trabajo práctico número 4. Vamos a hacer la explicación teórica hoy de lo que es el tema de viga principal. Tema de viga principal. Bueno, ahí están viendo en la diapositiva, en la pantalla, imagino, la diapositiva de diseño de viga principal de puente de grúa. Es el trabajo práctico número 4 que vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy. Inicialmente vamos a hacer una introducción teórica para que sepamos de qué se trata este componente que vamos a diseñar, ¿no? Bueno, nosotros, este trabajo práctico, bueno, diseño de una viga principal de puente grúa. Nosotros en particular, el objetivo de este trabajo práctico es que elaboremos un plano de fabricación de la viga principal de puente grúa. Vamos a elaborar 2 tipos de vigas principales, o sea que los entregables de este trabajo práctico van a ser el plano constructivo de una viga principal de puente grúa